Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buena literatura, con libros y propuestas para ser mejores ciudadanos cada día. Esta noche tendremos el honor de compartir con el gran poeta e intelectual Rafael Arraiz Luca, quien nos dio la posibilidad de encontrarnos con él de manera virtual, pero que ha quedado esta entrevista para que todos ustedes puedan disfrutarla. Quien quiera emitir sus comentarios puede hacerlo al 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Y recuerden que este y todos nuestros programas están disponibles en nuestra página web, que es libreriaradio.org. Allí se encuentran todos nuestros programas y los enlaces para escuchar nuestros programas en las plataformas de podcast, en más de 25 plataformas de podcast a nivel mundial. Rafael Arraiz Luca nació en Caracas, Venezuela, el 3 de enero del año 1959. Es ensayista, poeta, historiador, profesor de varias universidades a nivel venezolano y latinoamericano. Pero me gustaría comenzar esta entrevista con esa fecha, con ese año 1959, que ya es simbólico en el sentido en el que viene de un proceso de transición. Entonces, haber nacido en un momento como ese de la naciente Venezuela democrática y también, bueno, venir al mundo en ese momento, creo que es algo promisorio, que es algo que tiene algún tipo de significado, si es que nuestros nacimientos y nuestras existencias tienen algún significado. Poeta, maestro, háblenos sobre ese año en que lo vio nacer y lo que usted cree que pueda significar para su vida personal. Bueno, realmente en el 59 ya la transición había avanzado, ¿no? La transición se da en el 58, en diciembre del año 58 tienen lugar las elecciones que gana Rómulo Betancourt, y Betancourt asume en febrero de 1959. El 3 de enero, cuando yo nazco, el presidente de la República de Venezuela es Edgar Sanabria, que fue ese presidente interino entre noviembre y febrero, noviembre del 58 y febrero del 59. Sí, pues yo nazco, digamos, en ese primer año de recuperación de la democracia en Venezuela, que se había ensayado antes en el trienio 1945-1948. Y en el 58 se retoma el espíritu de la democracia, las elecciones, la libertad de prensa, la libertad en líneas generales. Bueno, nada, eso es. Yo mis más antiguos, los más lejanos recuerdos que tengo siendo un niño, en mi casa vivíamos en El Paraíso, cerca quedaba un cuartel y recuerdo yo tendría 3, 4, 5 años, estoy hablando del año 63, 64,
el gobierno de Betancur enfrentaba la insurrección de la izquierda guerrillera y ya había enfrentado también la insurrección de los militares perejimenistas, que intentaron también derrocarlo. Fue un periodo de muchas convulsiones políticas, y como vivíamos cerca de un cuartel, como te decía, pues a cada rato me tocaba escuchar ráfagas de ametralladora. A los niños de la casa nos guardaban debajo de unas escaleras para protegernos. De modo que ese es uno de mis más antiguos recuerdos. Le pregunto ahora por su proceso de formación como intelectual, que siempre comienza en la infancia como lector. ¿Qué lo motivó a convertirse en un joven lector? ¿Qué cree usted que hizo diferente de su familia para que naciese Rafael Arraiz Luca, el escritor, el poeta, el hombre sensible para las artes, y que no fue común, bueno, en la formación de otros venezolanos de la época? Bueno, mi padre era abogado y se inició también como poeta y como ensayista. Mi madre escribía poesía y en mi casa se vivía un ambiente muy cercano a la cultura. Les gustaban mucho las exposiciones de arte, el cine, el teatro, la música. Era una familia cercana a la creación artística. Mi padre tenía una biblioteca bastante buena y grande, de modo que para mí los libros fueron algo muy, muy natural. Estaban en mi casa y me inicié en la lectura muy pequeño, muy pequeño. Siempre recuerdo que me inicié de niño leyendo las historietas de Tintín y Milú, de Hergé, ese gran dibujante y escritor belga. De modo que el ambiente familiar fue muy propicio a la formación, a la educación, vamos a llamarla artística e intelectual. Y cuéntenme ahora sobre el desarrollo de la profesión. Usted estudia Derecho, ¿por qué no estudiar Letras? Bien, buena pregunta. Cuando yo tenía 16, 17 años, me gustaba muchísimo la historia y me gustaba mucho la política, y me pareció que si quería en el futuro dedicarme a la vida pública, a la política, etcétera, la mejor formación era la de abogado. Y bueno, felizmente fue así, porque es una formación científica bastante buena, bastante completa. Y bueno, y he podido además completarla en años sucesivos haciendo otros estudios formales. Yo no puedo decir que soy un abogado, porque además nunca he ejercido el derecho, pero tengo la formación inicial del abogado. Después hice una especialización en comunicaciones integradas, después hice una maestría en historia de Venezuela y finalmente hice un doctorado en historia y me doctoré en historia ya unos cuantos años después. De modo que esa es mi formación académica. Le pregunto ahora por la otra formación, por ese espacio maravilloso, casi idílico, digamos, para aquellos que leemos la historia de la literatura venezolana, que fue el taller Calicanto. Cuéntenos. Correcto. ¿Cómo llega usted a ese espacio y cuánto tiempo estuvo y de qué forma funcionaba ese hervidero de talentos que nos dio todas las voces de los años 70 y 80? Bien, yo llego al taller Calicanto el año 79 y estuve allí hasta que el taller desapareció. El taller desaparece el año 1983 y comenzó a funcionar en el año 1976, de modo que Antonia Palacios guió ese taller durante 7 años. Era un espacio realmente maravilloso. La casa de Antonia, una casa muy bella. Había la mesa del comedor, que era donde trabajábamos, era una mesa redonda que se presta para eso. Antonia solo ofrecía agua y café, e insisto, solo agua y café, y se trabajaban muy, muy seriamente los textos. Todas las semanas alguien decía que para la semana que viene iba a presentar textos y se presentaba con sus fotocopias.
y todos los miembros del taller participábamos en la discusión, en las observaciones. De modo que fue una formación realmente extraordinaria. Ya al final del taller, Antonia había perdido mucho la audición, pero sin embargo logramos poner unos micrófonos con unas cornetas, de manera de que las cornetas, ella quedara muy cerca de las cornetas y pudiera escuchar todo lo que decían los participantes en el taller. Y eso nos obligaba a hablar a un micrófono, lo que al principio fue algo incómodo, pero después resultó algo interesante, porque cuando tú pides un micrófono para hablar, bueno, te exiges un poco más, no puedes estar diciendo tonterías, tienes que ser preciso, tener un uso del tiempo adecuado, tienes que haber pensado antes lo que quieres aportar a la discusión de los textos. De modo que fue una educación, la práctica del taller literario en Calicanto fue muy, muy buena. Me preguntabas cómo llegué yo allí. Bien, llegué allí por amigos comunes y por una de mis hermanas, Leonor, que participó en ese taller fue unas 2 o 3 veces, no como escritora, sino como dibujante, como pintora, y le pareció que era un sitio muy bueno para mí, y me dijo, oye, ¿por qué no te acercas? ¿Por qué no le tocas la puerta a Antonia? Y bueno, lo hice y fue muy, muy sencillo, como era entrar allí en el taller Calicanto. Una vez que te aceptaran, por supuesto. El taller no estaba abierto a cualquiera que quisiera ir. Había que mandar un buen conjunto de textos y se hacía una evaluación en el grupo y se determinaba, bueno, aquí hay una voz que puede ser importante en el futuro, porque todos éramos unos muchachos de 20 años, 21 años. Claro, claro que sí. Le voy a interrumpir, poeta, porque debemos hacer una pausa, solamente de 2 minutos, para escuchar las campañas de Radio Fe y Alegría, pero ya vamos a volver para que nos cuente sobre el Grupo Guaire y sobre la experiencia de tener a unos compañeros en otro grupo literario, esa Caracas de 2 grupos literarios, Tráfico y Guaire. Muy bien. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Me encuentro nada más y nada menos que con Rafael Arraiz Luca, uno de nuestros escritores más prolíficos. Ustedes podrán también enviar sus opiniones al 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Pero en este momento me gustaría concentrarme en esa Caracas de los años 80, en esa juventud de Rafael Arraiz Luca, que compartió con hombres y mujeres maravillosos que aún están haciendo historia en nuestra literatura y en nuestras diferentes expresiones humanísticas. Allí están entonces los grupos Guaire y Tráfico, quienes protagonizaron casi 10 años de encuentros y desencuentros, de polémicas en los periódicos, de una forma de atizamiento literario que no ha tenido en nuestra historia de la literatura otro capítulo parecido. ¿Podría hablarnos, poeta, cómo surgió Guaire, cómo nace esa idea de la literatura urbana, la necesidad de crear una literatura urbana que representa a la ciudad, y cuál cree usted que ha sido la consecuencia de haber generado ese movimiento en su juventud? Bien, bueno, los integrantes del grupo Guaire comenzamos a reunirnos porque nos fuimos conociendo como estudiantes en la Universidad Católica Andrés Bello. Allá estudiaban letras Luis Pérez Oramas y Leonardo Padrón. Estaban en el mismo curso, de modo que eran muy buenos amigos. Y estudiaba sociología Nelson Rivera, yo estudiaba derecho,
y luego Armando Coll empezó a estudiar comunicación social allá también en la Católica, y contábamos también con dos compañeros que estudiaban en la Central, Alberto Barrera Tisca y Javier Lazarte. Yo creo que había estudiado en la Católica, pero ya era profesor o estaba empezando a ser profesor de la Simón Bolívar. De modo que ahí nos conocimos y comenzamos a reunirnos, nos reuníamos, Calicanto se reunía los lunes en la noche a las 8 de la noche y Guaire se reunía los martes en la noche a las 8 de la noche también. El grupo Guaire se reunió toda la vida en el apartamento de mi padre y mi madre, donde yo vivía con ellos. De modo que ahí nos reuníamos, teníamos una dinámica también de taller, invitábamos gente que fuera a presentar sus trabajos, teníamos una dinámica de taller, pero también afinábamos una plataforma grupal común que fundamentalmente estaba concentrada alrededor del hecho urbano. Para cuando nosotros insurgimos en la poesía venezolana en 1980, ya hace 40 años, el prestigio del campo era muy grande y el desprestigio de la ciudad era también muy grande, y para nosotros eso era una injusticia absoluta, además un desafuero, porque todos los que formábamos parte del Grupo Guaire habíamos nacido en Caracas, amábamos a nuestra ciudad con todos y los problemas que puede tener, pero del campo teníamos una idea completamente remota y vacacional, digámoslo así, ¿no? De modo que nuestra poesía se concentró en los hechos urbanos. Muy pronto conseguimos afinidades lingüísticas con poetas en Colombia, en Perú, descubrimos la poesía narrativa norteamericana, descubrimos a la poesía conversacional latinoamericana y fuimos haciéndonos de una plataforma estética, de una ars poética a lo largo de esos años. De modo que fue fundamental para nuestra formación como lectores, como poetas también y como escritores en líneas generales, porque muchos del Grupo Guaire derivamos hacia otros géneros. Nelson Rivera se ha dedicado al periodismo y al ensayo probablemente. Pérez Orama se dedicó al ensayo sobre artes plásticas. Padrón se mantuvo como poeta, claro, pero con una producción muy extensa en el mundo de las telenovelas y de los guiones cinematográficos. Armando Coll se realizó en el mundo del periodismo y yo sobre todo me he dedicado al ensayo como género, ¿no? Al ensayo literario y de ámbito histórico. Eso es, Luis. La acción de esos años 80, pensemos en que los años 80, usted como historiador tendrá un criterio más construido sobre esto, pero a mí, que soy del 89, nací en el 89, siento que la semilla del mal, que el comienzo de todas nuestras desgracias, está cifrado en aquel Viernes Negro, y que parecía que el país no se dio cuenta de todo lo que desencadenaría mantener un país con un discurso que ignoraba la corrupción, mantener un país que crease las diferencias sociales a pesar de empezar a ser un país que estaba en una constante inflación. Entonces yo siento que esa generación que vivió los años 80, que fueron ustedes prácticamente, su generación, estuvo de espaldas al cambio necesario que tenía el país. No lo estoy acusando de nada, todo lo contrario, creo que usted es la voz más crítica de su generación, una de las personas que se ha mantenido siempre junto con otros hombres de los medios y de la actividad intelectual en constante reprimenda hacia las vendas que nos ponemos en los ojos para no ver la realidad. ¿Qué cree usted que pasó? ¿Por qué una sociedad como la venezolana
ignoró los problemas que pudo haber corregido en los años 80 y decayó en la crisis institucional de los años 90, que finalmente entregó al país a la barbarie, digamos, o al desatino de volver otra vez a las estructuras mesiánicas y le entregó el país a Chávez en los años a finales de los 90. ¿Qué cree usted que pasó en la mentalidad del venezolano en esos años 80? Bueno, yo creo que el Viernes Negro, que es el hito que tú estás señalando, lo que estaba señalando era la punta del iceberg de una crisis económica importante. El Estado venezolano había crecido de manera desproporcionada, se habían creado alrededor de 400 empresas del Estado que eran absolutamente ineficientes, improductivas y deficitarias. Los precios del petróleo, que habían estado muy altos entre 1973 y 1982, comenzaron a caer en 1982. Y lo que hace el Viernes Negro es señalar que la economía venezolana, tal y como está, es inviable. Es decir, que los recursos petroleros para mantener un estado petrolero dispendioso e ineficiente ya no eran suficientes. Y es entonces cuando tiene el Banco Central de Venezuela, establece por primera vez en nuestra historia un control de cambio, se va a crear la oficina de Recadi para distintos tipos de cambio en la paridad con el dólar, y va a comenzar la inflación. Venezuela no había conocido la inflación nunca, hasta 1983, que es cuando comienza a manifestarse la inflación, por supuesto, en unos niveles ínfimos en comparación con lo que hemos vivido en los últimos 4 años, desde el año 2016-2015, ¿no? De modo que el Viernes Negro lo que te está señalando es que el modelo económico de industrialización sustitutiva de importaciones, de una economía protegida por el Estado, del Estado empresario, ese modelo estaba haciendo aguas y que se hacía necesario una reformulación del tamaño del Estado y una reformulación de la participación de la empresa privada en el desarrollo nacional, dándole una mayor cabida a la empresa privada, que hasta ese entonces se había reducido mucho en la misma proporción que habían crecido los ingresos petroleros producto de la renta petrolera. De modo que eso es lo que es el Viernes Negro, una crisis del sistema económico que arrastró también al sistema político. En 1989 usted asume la presidencia de Monte Ávila Editores. Correcto. Y yo entiendo que esa década de los 90, aunque la llaman la generación perdida de Latinoamérica, bueno, en Venezuela tuvo cambios políticos institucionales importantísimos, ¿no? Pues la descentralización, por ejemplo, fue significativamente positiva para las regiones venezolanas y sintieron un cambio cultural, administrativo y de progreso debido a que atendían sus propios intereses. Monte Ávila también fue un hito en su vida. ¿Qué aprendió usted de ese paso por la administración pública? Mucho. Debo decirte que yo cuando asumo Monte Ávila en 1989, yo tenía ya 9 años trabajando en la administración pública. Había comenzado en 1980, primero en la Galería de Arte Nacional, después había estado en la revista Imagen, y después había estado en el Banco Central de Venezuela, y después había vuelto a la Galería de Arte Nacional. Cuando el maestro Abreu me ofrece la presidencia de Monte Ávila, yo era subdirector de la Galería de Arte Nacional. Y mira, aprendí mucho. Primero tenía 30 años cuando asumí Monte Ávila y fue un conjunto de factores imprevistos. La empresa estaba completamente quebrada, tan quebrada estaba que había perdido los derechos de autor de Rómulo Gallego. Imagínate lo que eso puede significar para una empresa del Estado que además los pierde los derechos de Gallegos durante el gobierno de Lucinchi, un gobierno de Acción Democrática. Claro.
De modo que cuando a mí me ofrecen Monte Ávila, me la ofrecen a mí porque nadie la quería. Nadie quería aquello. Y bueno, yo no tenía nada que perder y la asumí y tuve el respaldo del maestro Abreu para poder sacar a flote la empresa y pasamos de producir 29 títulos al año, pasamos a producir 114 títulos al año. Los ingresos se quintuplicaron. Más allá de eso, comenzamos con las ferias del libro en Venezuela, inauguramos esa modalidad que no existía, eso lo inventamos nosotros allí. Comenzamos a recuperar derechos de autor perdidos en el exterior. Bueno, hicimos una labor muy, muy bonita realmente. Son años muy, muy bellos de trabajo. Conmigo trabajó un equipo maravilloso. Allí estaban, que yo recuerde, Sergio Dávar, Alejandro Reik, Edgardo Mondolfi, Juan Carlos Méndez Guedes, Gabriela Lepage, Claudia Machillanda, Silda Cordoliani. Un equipo, pero fabuloso para trabajar y hacer cosas con el mayor entusiasmo. Y lo logramos, creo yo. Maestro, lo voy a detener de nuevo porque tenemos que escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, campañas maravillosas en favor de la educación, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, y estamos en línea con el poeta, historiador, ensayista. Sobre todas las cosas le gusta llamarse así, pero yo también lo llamaría influencer, debido a que a veces sus tweets llegan a infinidad de retweets y la gente admira y sigue cada una de sus palabras, por más que sea en pocos caracteres. Me refiero al escritor venezolano Rafael Array Luca, quien ha hecho entrevistas maravillosas en YouTube. Se consiguen entrevistas hechas para la televisión y entrevistas hechas en sus programas de radio que son verdaderamente exquisitas. Y yo de verdad adoro su tono de voz, que es ese sublime en muchos sentidos, y su manejo del lenguaje en los medios de comunicación es verdaderamente un hito, un ejemplo a seguir, una forma de elegancia que todos los que estamos detrás del micrófono quisiéramos tener e imitar. Maestro Array Luca, le quiero preguntar ahora por la empresa privada. Usted también es iniciador del mecenazgo de las empresas privadas hacia la cultura con la Fundación para la Cultura Urbana. Háblenos de cómo usted se involucra con ese proyecto y cuál cree usted que ha sido el impacto de ese ejemplo, de esa fundación en la acción cultural del país y del nuevo país que intenta autogestionar la cultura debido a que el Estado ha abandonado sus responsabilidades. Vale, bueno, primero muchas gracias por tus conceptos anteriores, Luis, muchísimas gracias, de verdad. Sí, yo estaba en el año 99 y 2000, yo estaba viviendo en Inglaterra porque estaba en la cátedra Andrés Bello, que me la había ganado por concurso, la cátedra Andrés Bello en la Universidad de Oxford.
en el St. Anthony's College, en el Centro de Estudios Latinoamericanos. Y estando allá recibí un email de un señor al que yo no conocía, que se llama Germán Sifonte, que me decía que me invitaba a conversar cuando regresara a Venezuela porque tenía alguna idea que proponerme. Bueno, y eso hice. Al regresar lo contacté, nos tomamos un café, él presidía una casa de bolsa que estaba creciendo mucho y querían tener una participación en la vida cultural venezolana. Y él me comentó que me estaba buscando sin conocerme por el recuerdo de mi trabajo en Monte Ávila Editores. Bueno, y así fue. El año 2000 comenzamos a diseñar una fundación cultural. Yo le propuse que fuese centrada en la cultura urbana, porque la cultura urbana es la cultura mayoritaria de Venezuela. El 86% de los venezolanos vivimos en ciudades de más de 100.000 habitantes. De modo que la cultura campesina, campestre, que está muy bien, es minoritaria en Venezuela, y la cultura urbana no había sido estudiada de manera específica por alguna fundación privada que se dedicara a ello. Y bueno, yo estuve en la fundación desde su creación, fui su fundador, abrimos las puertas en el año 2001, en los primeros meses del año 2001, y estuve allí hasta el año 2010, estuve 10 años presidiendo la fundación, hasta que me fui a vivir a Bogotá, a dar clases en la Universidad del Rosario, y ya 10 años al frente de la institución para mí eran suficientes. Creo que se había cumplido una etapa. Felizmente la fundación ha continuado, está cumpliendo 20 años y ha continuado no con el ímpetu que tenía antes por razones presupuestarias, comprensibles, pero lo importante es que sigue en pie y sigue haciendo su trabajo, ¿no? Sí, disculpa. Le pregunto por... Usted tiene un ojo crítico maravilloso y al mismo tiempo en el que tuvo la experiencia con la cultura urbana, también estuvo usted al frente o apoyando muchísimo un sello editorial como Editorial Alfa. La empresa privada y el sector de la cultura. Nosotros creo que siempre tuvimos un problema en este país, y es que el aporte mayoritario de la acción cultural, de la acción intelectual, estuvo siempre dependiendo del presupuesto del Estado. Los años 90, la crisis de un Estado quebrado que no podía ni siquiera pagar los salarios, obligó a que empresas como Editorial Alfa o como cualquier tipo de acción cultural, ¿no? Despertaran al nuevo siglo con la intención de invertir sus capitales privados sin importar si el Estado les apoyaba o no. ¿Usted cree que eso ha funcionado? ¿Tiene futuro? ¿O esta economía naranja no va a funcionar en un país tan despauperado como Venezuela? Yo creo que sí tiene futuro, y porque así ha sido en otros países del mundo, ¿no? La gran mayoría de las grandes editoriales del planeta son empresas privadas, no son empresas públicas. Eso no tiene por qué no ser así en Venezuela. También, por ejemplo, han ido pasando cosas que señalan ese camino. El teatro venezolano, que ya no tiene subsidios del Estado, se mantiene con la taquilla y con los aportes de la empresa privada, con los subsidios de la propia empresa privada, pero sobre todo con la taquilla. Y hay muchos ejemplos muy exitosos de eso. De modo que tenemos un teatro que ya no depende del Estado. Tenemos unas editoriales que tampoco dependen del Estado. Hay áreas culturales que sí es muy difícil que no dependan del Estado, como es el caso de la música, porque tiene unos costos muy altos. Sin embargo, hay en Europa, ¿verdad? Orquestas completas que no viven del Estado, sino del aporte de los particulares y de las fundaciones privadas dedicadas a la cultura, que en el mundo europeo y norteamericano son muchísimas. Y aquí yo creo que cada vez más va a ser así. Esa es una tarea. La cultura no tiene por qué ser una tarea asumida por el Estado, sino por los particulares, por la gente, por el trabajo de la gente, ¿no? Yo confío que eso va a ser así y va a ser mejor
que sea así, porque esas instituciones no dependerán entonces de quién está en el gobierno, sino podrán desarrollarse con tareas previstas a mediano y a largo plazo. De modo que en ese sentido soy optimista, por supuesto. La Venezuela actual es muy difícil ser optimista con la situación que tenemos, pero estamos hablando, entiendo yo, a mediano y a largo plazo. Y en ese sentido, sí. El mundo editorial, ahora sí, dedicándonos a su visión como editor en el momento que le tocó ser, ¿cuál cree usted que debería ser el enfoque del mundo editorial venezolano en la contemporaneidad? Si naciese una editorial como están naciendo, bueno, acaba de nacer Curiara Editores de la mano de uno de sus compañeros de generación y se mantienen proyectos editoriales de menos de 10 años, ¿no? En los últimos 10 años han nacido proyectos editoriales. Usted, con su experiencia desde el ámbito público y después desde el ámbito privado, ¿cuál cree usted que debe ser la misión o el enfoque que deberían darle las editoriales para rescatar o mantener el libro venezolano en vida? Bueno, fíjate, yo creo que esto tiene muchas aristas, pues, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la creación literaria, cuando un autor está comenzando, es imposible que una editorial arriesgue su dinero en unas obras de un desconocido. De modo que las primeras obras de un autor, forzosamente alguien tiene que respaldarlo, alguien tiene que pagarlas, porque las editoriales no van a arriesgar a perder dinero. Lo otro que uno aprende en el mundo editorial es que en los libros que se venden, en su mayoría son libros vinculados con algún tipo de utilidad profesional o algún tipo de necesidad de comprensión de diferentes fenómenos. Por eso en el mundo editorial venezolano de los últimos años, los libros que más se venden son los libros de historia, y en particular los libros de historia política, porque la política ha sido el gran tema venezolano de los últimos 20 años. Entonces ahí tienes eso te señala un camino. ¿Por qué la gente va y compra un libro de historia? ¿Y por qué compra prácticamente muy poco un libro de poemas? Porque el mercado está vinculado un poco con las necesidades de la gente. Entonces, eso es aquí en Venezuela. Si hablamos del mundo europeo, donde miles de problemas están resueltos, no es así. Los libros que más se venden no son los de historia política. Los libros que más se venden en España, o en Alemania o en Francia, son las novelas. Son los libros que compra la gente porque quieren entrar en una historia bien escrita, una historia que los lleve a otro mundo, meterse en otro mundo. Pero ese no es el caso nuestro en Venezuela, donde las urgencias de nuestra vida cotidiana son exigentísimas. De modo que, como conclusión, el mundo editorial va a depender mucho del país y de las circunstancias en que cada país esté. Y yo creo que también van a ayudar mucho las redes, como ya de hecho lo están haciendo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la poesía, que es un género con tan poquísimos lectores, creo yo que va a prosperar en las redes, ¿no? Porque allí están los poemas y los van a leer los lectores de poesía, que por lo general son los mismos poetas o personas que en algún momento van a querer escribir poesía, y van a liberarse del tema de quién paga el libro, de que el libro no se vende en las librerías. Todo eso, las redes van a contribuir a que se decanten estos universos en ese sentido, ¿no? Creo que eso son unas buenas noticias, ¿no? Vamos de nuevo a hacer una pausa, esta vez, como sabemos, de 2 minutos para escuchar las campañas de Radio Fe y Alegría, pero ustedes pueden enviarnos sus opiniones al 0424-672-3597 con nuestras redes sociales @Librería Radio. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio.
Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de $2. Un acto de micromecenazgo puede mantener en línea nuestro programa a través de nuestras plataformas virtuales y de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Sé parte de la manera en la que transformamos la realidad y el pensamiento a través de la literatura. Apóyanos para seguir llevando a tus hogares Puerto de Libros, librería radiofónica. Más información al 0424-672-3597. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Ya este es el último segmento de nuestro programa y tenemos de verdad un gusto inmenso de haber compartido con el poeta, historiador, ensayista, escritor, en fin, intelectual, el poeta Rafael Arraiz Luca, quien sin duda puede hablarnos muchísimo del futuro. Y no es porque los intelectuales sean pitonizos o que los poetas sean como hay una afiliación lingüística, no bates, ¿no? Y puedan vaticinar, sino porque quienes conocen la historia, quienes la estudian, sobre todo la historia contemporánea, son capaces de generar escenarios viables y que tienen un comportamiento lógico en nuestra realidad. Yo vengo diciendo desde hace un tiempo, yo quizás no soy tan optimista en relación a los cambios políticos, ¿no? Y siempre me he sentido de alguna manera renuente a apoyar la idea de las mayorías. Por ejemplo, cuando Ramos Ayub llegó al poder como presidente de la Asamblea Nacional, yo dije, es un absurdo que se reúnan martes y jueves solamente, deberían hacerle caso a Diosdado y hacer sesión permanente. Y la gente me decía, no, porque hay que volver a la institucionalidad y tal. Y yo decía, bueno, el poder hay que asumirlo y hay que ejecutarlo. Y creo que los grandes problemas de nuestra oposición es que tienen en sus manos un grandísimo poder, que es un poder que le ha dado la gente porque la gente necesita y quiere un cambio, y es natural que haya un cambio. Siempre recuerdo a la gente de Desorden Público que dice, si todos nos van a robar, solamente queremos que nos cambien los ladrones. Entonces, ¿usted cuál cree que ha sido el problema de estos últimos 5 años? Llegamos al 2021, se cumplieron 5 años desde que la oposición tuvo el poder en la Asamblea Nacional. ¿Cuál cree usted que fue el error de ejecución de esa confianza que se le depositó a la oposición venezolana y por la cual no se desarrolló el cambio político que la gente deseaba y que la gente reafirmó en esas elecciones de 2015? Bueno, que el gobierno no quería ningún tipo de cambio, porque el gobierno comenzó a desconocer a la Asamblea Nacional del 2015 prácticamente de inmediato, y se separaron de la Asamblea de inmediato. Comenzaron las persecuciones a los diputados se fueron al exilio. El gobierno le hizo la vida muy difícil a la oposición venezolana. De modo que la responsabilidad de eso no es de la oposición, sino de las dificultades que le planteó el gobierno, tremendas a la oposición venezolana. Responsabilidades tiene la oposición en otras formulaciones. La idea mágica de que iba a haber un cambio de gobierno es una idea mágica, poco realista. La idea de que una vez que se había alcanzado la asamblea, lo que venía era coser y cantar, tampoco era cierto. De modo que, bueno, han sido muchos desengaños para la población venezolana en los últimos años. Sin embargo, bueno, yo creo que poco a poco todos hemos ido aprendiendo. No solo la oposición, sino el gobierno también. Por ejemplo, yo quisiera creer
que el gobierno aprendió que controlar los precios trae escasez. Ahora dejó de controlar los precios y se acabó la escasez. El gobierno aprendió que si abría las fronteras para los productos importados que se requerían, los productos iban a circular en Venezuela y iba a minorarse la escasez. Yo no creo que vuelva a ese tipo de controles, ¿verdad? El gobierno aprendió que criminalizar al dólar y a las divisas, como lo hizo durante muchos años, no traía nada bueno, y ahora permitió la libre circulación del dólar en Venezuela y pues las circunstancias están a la vista. La gente no se da cuenta, pero la inflación ha ido bajando. La inflación del año 2019 fue de 9.000%. La inflación del año pasado ya estuvo alrededor de 3.000%. Este año, dicen los economistas, que pudiera cerrar alrededor de 1.500%. Sigue siendo la inflación más alta del mundo, pero viene bajando. Es decir, el gobierno, convencido o no, ha venido aplicando unas políticas ortodoxas en materia económica que empiezan levemente a cambiar las cosas. ¿Y cree usted que detengan el mal de la corrupción, que quizás es el peor de sus males? Porque imaginemos que dejen de robar, o por lo menos que bajen a un 20% de robo del 100% que tienen. Ahí posiblemente el poco capital que tiene el gobierno, el poco dinero que recibe, sea mejor invertido. ¿Cree usted que haya posibilidad de que recapaciten eso también? Mira, eso no lo sé. Realmente corrupción hay en todos los países del mundo. El problema no es la corrupción, sino lo que haces con ella. Es decir, en los Estados Unidos es un país de una inmensa corrupción, pero hay un poder judicial que funciona y los delitos se pagan con penas pecuniarias o con cárcel. De modo que, te insisto, el tema no es la corrupción, sino el poder judicial, la institucionalidad que la persiga, ¿no? Entonces, eso es lo que ha faltado en Venezuela, ¿no? Como decía Gonzalo Barrios, en Venezuela la gente roba porque no hay ninguna razón para no robar. Eso lo decía Gonzalo Barrios, y claro, la razón para no robar es que tengas un sistema judicial eficiente que persiga los delitos, y eso es lo que no ocurre en Venezuela. Incluso pudiera decirse que hay una policía que logra atrapar a los delincuentes, pero en lo que lo presenta en tribunales, los tribunales los absuelven o los dejan en libertad. Eso pasa muchísimo, desde hace muchos años en Venezuela. De modo que es un tema de instituciones democráticas, de separación de poderes, de convencimiento de que hay que construir una sociedad democrática que supone la independencia de poderes entre los tres poderes principales. Es un largo camino que Venezuela tiene que retomar y que yo siento que podemos estar cada vez más cerca de eso, ¿no? Porque el aprendizaje ha sido amargo y duro, pero creo que podemos estar a las puertas de unos cambios paulatinos, más que de un cambio mágico de gobierno. Sobre eso mismo, es una pregunta que le he hecho a algunos escritores que están fuera del país, y ahora se lo hago a usted que está aquí con nosotros. ¿Qué pasa o qué actitud debemos tener si una Venezuela mantiene al chavismo en el poder durante 20 años más? Yo creo que entre todos los escenarios posibles, que el chavismo mute y cree un equilibrio que de cierta manera produzca un mínimo de bienestar por encima del malestar que ya tenemos, mejoren los servicios de agua, mejore el servicio eléctrico y se aplaque de alguna manera las mafias de crimen organizado. Si eso sucede en el transcurso de los próximos 2 años, yo creo que la crisis política va a pasar al desinterés de la gente, porque evidentemente la gente está decepcionada de ambos lados, y el chavismo podría perpetuarse en el poder como se ha perpetuado el régimen castrista. ¿Qué
¿Qué actitud debería tener una persona medianamente culta, medianamente preocupada por el desarrollo democrático, medianamente preocupada por obtener ciertos goces de la sociedad contemporánea global? ¿Cómo deberíamos asumirnos frente a un posible escenario de 20 años más de chavismo? Bueno, si hay elecciones y si esas elecciones son confiables, eso es muy poco probable que ocurra, porque las encuestas señalan unas preferencias mayoritarias, alrededor del 80% de los venezolanos que prefieren un cambio de gobierno. De modo que si se mantiene el sistema electoral medianamente confiable, eso es muy poco probable que ocurra. Si el chavismo sufre una metamorfosis profunda y sus líderes, los que sustituyan a Nicolás Maduro, ofrecen un país más parecido al país que quiere la gente, es posible que sobreviva el chavismo, pero ya siendo otra cosa, ya siendo otra completamente un movimiento distinto al que fue en su nacimiento. Este tipo de metamorfosis han ocurrido en muchos lugares del mundo. El peronismo fue cambiando con la Argentina durante 80 años. El PRI mexicano fue cambiando con México durante muchos años. De modo que los partidos, las fuerzas políticas también van cambiando. Yo no descarto que eso ocurra, siempre y cuando esas fuerzas se adapten a las necesidades, a lo que la gente está reclamando. ¿Qué está reclamando la gente? Un país normal, donde el agua llegue, donde la luz no se vaya, donde la propiedad privada se defienda, se respete, donde se pueda trabajar, producir, prosperar, donde los sistemas educativos públicos y privados sean de primer orden. Eso es lo que la gente quiere. Y la gente va a respaldar a quien ofrezca esto de manera verdaderamente fehaciente. Eso es lo que creo, ¿no? Sin duda ha sido una experiencia maravillosa poder escucharlo, maestro. Yo sé que se nos han podido quedar muchísimos temas por fuera, pero yo invito a que quienes nos escuchan lo sigan en Twitter. Usted todos los días coloca píldoras de conocimiento, recomienda lecturas y nos hace despertar en este tejemaneje, en este tejido en el cual estamos, nos hace abrir los ojos para darnos cuenta de elementos, aunque pequeños, cotidianos, que transforman y que pueden cambiar la realidad nacional. Solamente quisiera pedirle para cerrar un mensaje para nuestra audiencia y quizá un mensaje de esperanza para quienes nos están escuchando. Bueno, el mensaje para la audiencia es que, que no pierdan las esperanzas. Las esperanzas no pueden perderse, porque siempre hay motivos para pensar que el futuro puede ser de otra manera. Y la mejor manera de construir un futuro mejor es trabajar por el presente. Y el presente exige, la primera urgencia del presente es trabajarse a uno mismo. Uno mismo es su gran desafío. Cómo formarse, cómo mejorarse como persona, cómo enriquecerse, cómo amanecer todos los días mejor que el día anterior. Creo que ese de por sí ya es un gran proyecto de vida. Los invito a eso, fundamentalmente. Muchísimas gracias por escucharnos a todos ustedes. Recuerden que pueden enviar sus comentarios al 0424-672-3597 con nuestras redes sociales @Librería Radio. Nos escuchamos el día de mañana por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría de 9 a 10 de la noche. Por favor, sean felices, lean poesía.